En marzo de 2025, investigadores italianos y escoceses, dirigidos por el profesor Corrado Malanga de la Universidad de Pisa y el doctor Filippo Biondi de la Universidad de Strathclyde, anunciaron un hallazgo asombroso bajo el complejo de las pirámides de Giza. Utilizando una nueva forma de tomografía 3D con radar de apertura sintética, escanearon la zona alrededor de la pirámide de Kefren, la segunda más grande de las pirámides de Giza, y sugieren que se está revelando una extensa red subterránea. En este caso, los investigadores utilizaron datos de radar de satélites que orbitan a aproximadamente 676 kilómetros sobre la Tierra. Según sus afirmaciones, las imágenes de radar muestran 8 enormes estructuras verticales descritas como cilindros. Son pozos o ejes cilíndricos que se hunden profundamente en la tierra, así como numerosas cámaras y pasadizos interconectados muy por debajo de la superficie del desierto. La magnitud del hallazgo es impresionante. El equipo informa que los pozos descienden aproximadamente 650 metros y que todo el complejo subterráneo se extiende unos 2 kilómetros horizontalmente bajo las 3 grandes pirámides. Eso es unas 10 veces más que las pirámides visibles en la superficie. El portavoz del proyecto, Nicole Chijobo, describe el descubrimiento como una redefinición de los límites de la investigación arqueológica, proporcionando coordenadas espaciales para estructuras subterráneas desconocidas hasta ahora. Todo indica que esta noticia, que literalmente explotó en todo el mundo, tiene como objetivo cambiar el paradigma. Esta investigación innovadora podría redefinir nuestra comprensión de la topografía sagrada del antiguo Egipto, afirma Chijobo, al vincular el complejo subterráneo con antiguas leyendas sagradas, desde el principio. Los propios investigadores hacen un paralelo con la idea de que la disposición de estas cámaras, señalaron, se parece de manera inquietante a las salas de Amentia, las legendarias habitaciones subterráneas en la tradición esotérica egipcia. E incluso la sala de los registros, de la que se dice que guarda la sabiduría de los antiguos atlantes. En conferencia de prensa en Italia, el 16 de marzo de 2025, el equipo llega tan lejos como para decir que, al hacer un acercamiento completo, las imágenes revelan lo que solo puede describirse como una verdadera ciudad subterránea bajo Giza. ¿Qué se encontró? Esta es la imagen publicada por los investigadores mostrando una multitud. Estructuras similares a columnas, pozos con estructuras en espiral que giran a su alrededor, que se supone están ubicadas bajo la meseta de la pirámide en Giza. Se afirma que cada pozo cilíndrico desciende cientos de metros en la base rocosa, conectándose con grandes cámaras cúbicas en la base. Los marcadores azul claro muestran características identificadas. Los resultados del escaneo de radar del equipo pueden resumirse en varias características principales. Estos son los puntos destacados de los informes 2024 y 2025. Tenemos pozos verticales, 8 pozos cilíndricos colosales comparados con pozos o pilares, ocultos bajo tierra. Cada pozo mide, fíjense, 648 metros y aproximadamente 9 metros de diámetro. Estos pozos se hallaron bajo las 3 pirámides principales, posiblemente como accesos al complejo profundo. Caminos en espiral. Estas rampas o escaleras rodean cada pozo y descienden a lo largo de él. Las imágenes de radar sugieren que estos caminos en espiral conectan los pozos con las cámaras inferiores, recordando a un enorme descenso en espiral hacia la Tierra. Cámaras masivas, 2 enormes cámaras en forma de cúpula en la base de los pozos, cada una de aproximadamente 80 metros de ancho por cada lado. Estas cavidades se encuentran profundamente bajo tierra, cerca del fondo de los pozos, y podrían corresponder exactamente a grandes salas o nodos centrales del complejo. Estructuras multinivel, 5 edificios de varios pisos sobre cámaras grandes, organizados geométricamente y unidos por pasajes rectos. Están más cerca de la superficie, junto a las bases de la pirámide, y podrían ser edificios o bóvedas en la ciudad subterránea. Y por último, pero no menos importante, canales de agua, posiblemente una red de túneles o canales que se asemeja a un antiguo sistema de gestión del agua.
Algunas imágenes de radar fueron interpretadas como estructuras similares a tuberías. Esto sugiere que el complejo subterráneo pudo haber sido inundado a propósito o vinculado con la superficie del Nilo. Se estima que todo el subsistema tiene unos 2 kilómetros de longitud bajo la meseta. En otras palabras, destructores ocultos forman una red dispersa directamente debajo y alrededor de las 3 grandes pirámides, Jufu, Jafra y Menkaura, y más allá de ellas. La profundidad vertical supera los 600 metros bajo tierra, mucho más que cualquier sitio arqueológico conocido en Egipto. ¿Cómo es posible que apenas lo estemos descubriendo ahora? Piénsenlo. Durante siglos, los egiptólogos y los principales historiadores nos dijeron con confianza que las pirámides son simplemente tumbas de antiguos reyes, que no hay nada interesante ahí, que solo las veneraban y cosas así. Pero algo en nosotros nunca aceptó del todo esa historia. Desde niños, al imaginar las pirámides, siempre pensamos en algo más grande y misterioso. ¿Alguna vez te ha hecho sentido que estas estructuras complejas, alineadas con las estrellas y llenas de precisión matemática, sean solo tumbas elaboradas? Eso nunca ha tenido sentido. Aquí tienes una idea para reflexionar. Escribe en Google las coordenadas de la pirámide de Egipto. Mira los números que aparecen ahí, lo que te salga. Después, abre una nueva ventana y escribe la velocidad de la luz. Son los mismos números, como es arriba, es abajo. Es obvio, y ahora están apareciendo más pruebas que confirman tu intuición más profunda. Las pirámides no solo eran tumbas, son algo más grande, misterioso y significativo. Y aún así, por muy importante que sea este descubrimiento, los principales círculos científicos y académicos lo rechazaron rápidamente. ¿Por qué? Porque no encaja en la narrativa conveniente, porque no corresponde a los libros de texto, porque eso saca a la gente de su zona de confort. Arqueólogos destacados de Egipto calificaron los hallazgos como imposibles, ridículos y sin base científica. Dicen que no hay manera de que el radar detecte tanto, pero piénsalo muy bien. La historia abunda en relatos de descubrimientos revolucionarios que al principio fueron ridiculizados y luego aceptados como verdades evidentes. Galileo Galilei, Nikola Tesla, Albert Einstein, todos ellos enfrentaron burlas y desprecio antes de que el mundo despertara y los reconociera como genios. Tal vez vemos el mismo patrón aquí. Arqueólogos egipcios famosos también refutaron categóricamente el descubrimiento. El doctor Zahi Hawass, ex jefe de antigüedades de Egipto y egiptólogo reconocido, desestimó los hallazgos del radar como erróneos y rumores sin fundamento. Hawass declaró que tal proyecto de escaneo no está autorizado. Dentro o debajo de la pirámide de Jefren no se han utilizado dispositivos de radar ni tecnologías modernas para la detección. Él lo anunció a través de las redes sociales, calificando la historia de la ciudad subterránea como un intento de socavar la civilización egipcia antigua. Esto es muy interesante y un dato curioso. El mismo Zahi Hawass, que hoy niega ferozmente la existencia de cualquier ciudad subterránea bajo la meseta. Giza, a finales de los 90, no solo reconoce su existencia, también ingresa personalmente a los túneles bajo la Esfinge. En imágenes de archivo lo vemos entrar por una abertura en el mismo cuerpo de la Esfinge y emocionado dice: "Ni siquiera Indiana Jones soñó con estar aquí". Poco después, admite públicamente que existen más de un túnel bajo la Esfinge y que esconden secretos importantes relacionados con la construcción de las pirámides. Hasta 1998, Hawass está ausente, pero luego dirige expediciones en los túneles. Pero de repente ocurre un giro, se detienen las investigaciones, suspenden el proyecto y Hawass cambia totalmente su postura. Empieza a afirmar que no hay absolutamente nada bajo la Esfinge, incluso niega la existencia del agujero por el que él mismo entró frente a la cámara. Y los dos científicos que primero cuestionaron la versión oficial, John Anthony West
y Robert Schoch no solo reciben una negativa de acceso, sino una prohibición oficial de entrar a Egipto. Zaki Halas literalmente los bloquea, y aún así los hechos siguen ahí. Ya en 1733, Charles Thompson menciona un agujero visible en la cima de la Esfinge. En 1798, el arqueólogo francés Vivant Denon dibuja a alguien saliendo de ella en los años 20 del siglo XX. En una foto aérea se ve claramente la misma abertura. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo puede una persona que ha entrado en los túneles y ha dirigido expediciones allí luego negar que siquiera existen? ¿Y por qué es necesario prohibir que otros científicos e investigadores siquiera pisen Egipto? Obviamente, el problema no es la falta de pruebas, sino el deseo de mantenerlas ocultas. Durante miles de años, místicos, maestros espirituales y visionarios han hablado de habitaciones ocultas bajo Giza. Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, habló repetidamente sobre una sala de los registros, una cámara secreta excavada bajo las pirámides que guarda conocimientos antiguos de la Atlántida, esperando pacientemente a que la humanidad los redescubra, pero solo cuando nuestra conciencia esté lista. Textos antiguos, como las tablas esmeralda de Thoth, hablan de las salas ocultas de Amenti. Habitaciones subterráneas en Egipto guardan la sabiduría y conocimientos de civilizaciones olvidadas por la historia convencional. Estas fuentes antiguas parecen describir exactamente lo que la tecnología de radar moderna acaba de descubrir aquí: pozos y cámaras subterráneas profundas bajo la Gran Pirámide, ocultas intencionalmente de la vista. Las tablas de esmeralda literalmente describen cómo Thoth escondió su nave espacial bajo la Esfinge y codificó el conocimiento del universo en ellas. En su famosa obra Historia, escrita en el siglo V antes de nuestra era, Heródoto describe el relato de sacerdotes egipcios sobre un extraordinario laberinto subterráneo cerca de las pirámides de Giza. Según él, este laberinto tiene miles de habitaciones conectadas, cámaras ocultas, túneles y pasadizos. Heródoto señala que esta estructura subterránea es más impresionante y compleja que las pirámides, con más de 3000 habitaciones y pasadizos de acceso muy restringido. Platón, en el siglo IV antes de nuestra era, conocido por sus escritos sobre la Atlántida, revela que los sacerdotes egipcios conservaron el conocimiento de una civilización perdida y avanzada, destruida en una catástrofe global. Según Platón, los templos egipcios y las cámaras subterráneas guardan la sabiduría sagrada y los registros históricos de la Atlántida, cuidadosamente protegidos bajo las arenas. Manetón, siglo III antes de nuestra era, historiador y sacerdote egipcio, escribe sobre un legendario rey llamado Surit o Saurit, que se supone gobernó Egipto mucho antes de los faraones. Un paréntesis, Erich von Däniken dice que Saurit es Enoch y que Enoch es Thoth. Ustedes hagan la conexión. Según Manetón, Saurit tuvo visiones que predecían una catástrofe inminente, lo que lo llevó a construir pirámides. No eran tumbas, sino bóvedas y cámaras hechas para preservar la sabiduría y conocimiento antiguo para las futuras generaciones. Diodoro, el siciliano, en el siglo I a.C., escribió sobre un gran laberinto subterráneo cerca del lago Manetón Moeris en Egipto, con miles de habitaciones ocultas. Estas habitaciones, según él, resguardan antiguos rollos, registros históricos y enseñanzas espirituales de civilizaciones antiguas, protegidas hasta que la humanidad las redescubra y comprenda. Estrabón, en el primer siglo antes de nuestra era, historiador y geógrafo griego, menciona un misterioso pozo subterráneo en Giza, conocido como el Pozo de Osiris. Estrabón decía que este pozo llevaba a cámaras subterráneas ocultas. Él declara explícitamente que los sacerdotes egipcios custodiaban cuidadosamente estos espacios subterráneos, restringiendo el acceso solo a los iniciados. Seguimos con Plinio, antiguo también del primer siglo. El historiador romano Amiano Marcelino, del siglo IV, también confirma la existencia de laberintos y cámaras subterráneas bajo las estructuras egipcias.
El historiador romano escribe que Egipto tiene espacios subterráneos ocultos bajo sus templos y pirámides, utilizados por los sacerdotes para guardar secretos y sabiduría antigua. Bueno, ¿realmente estamos descubriendo algo nuevo? ¿Realmente seguimos discutiendo mientras navegamos en las redes sociales, pensando que somos los seres con el mayor conocimiento que jamás hayan vivido en el planeta Tierra, cuando claramente estamos lejos de la sabiduría e incluso la tecnología que poseían los antiguos? Sin embargo, durante tanto tiempo rechazamos esas leyendas y enseñanzas como mitos, fantasías o teorías de conspiración, pero ahora la propia ciencia concuerda perfectamente con esas historias antiguas. Es interesante cómo respetamos a alguien como Platón como filósofo, pero no respetamos sus datos sobre las civilizaciones antiguas. No tiene mucha lógica, simplemente elegimos lo que nos conviene. En algún momento, realmente debemos detenernos y preguntarnos honestamente, si esas leyendas han sido ciertas todo el tiempo, ¿cuántas más hemos ignorado en nuestro camino? Hablemos abiertamente. Este descubrimiento en Giza es más que un hallazgo arqueológico interesante. Esto es una llamada de atención para cada uno de nosotros, una invitación a reconsiderar nuestra comprensión sobre el origen, las posibilidades y el propósito de la humanidad en la Tierra. Es importante darnos cuenta de que estamos al borde de una realidad más profunda, listos para cruzar si somos lo suficientemente valientes como para cuestionar nuestras viejas creencias y dogmas. Durante generaciones se nos ha dicho que las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide, son solo tumbas para faraones. Pero aquí hay un dato interesante. Nunca se han encontrado momias en la Gran Pirámide, sin tesoros lujosos en las cámaras principales, ni inscripciones en las paredes alabando la vida del faraón y su viaje al más allá, como en otras tumbas más pequeñas. Piensa también en lo que dijo Nikola Tesla sobre las pirámides. Él creía que no eran tumbas en absoluto, sino máquinas energéticas complejas, dispositivos diseñados para aprovechar las frecuencias naturales de la Tierra. Tesla no es el único que lo afirma. Experimentos modernos muestran que la Gran Pirámide enfoca naturalmente las ondas electromagnéticas, actuando como una cámara de resonancia. La geometría precisa y la disposición no son accidentales, son intencionadas y complejas. ¿Por qué en El hombre de Vitruvio de Leonardo aparecen los parámetros de la pirámide? ¿Por qué los tratados y versos de Shakespeare nos remiten otra vez a la Gran Pirámide? Porque es un monumento que permanece como un recordatorio de nuestras verdaderas capacidades, de nuestra esencia. Toda esta información es realmente compleja para nosotros en nuestra época y realmente no podemos comprenderla. Pero en verdad, si nos dedicamos al camino de la investigación, tenemos la oportunidad de comenzar a investigarla y poco a poco empezar también a comprenderla. Un estudio de 2018 en una revista de física aplicada determinó que, bajo ciertas condiciones de resonancia, la pirámide concentra energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de la base. Dicho de manera simple, la pirámide puede amplificar y concentrar energía de forma natural. Las pirámides pudieron tener varios propósitos a la vez. Podrían haber sido lugares de iniciación donde los grandes adeptos pasaban por viajes espirituales en cámaras resonantes usando el sonido y la oscuridad para expandir la conciencia. También pudieron ser generadores armónicos, transformando partículas vibratorias naturales de la Tierra en energía útil. Pudieron ser estaciones de señalización, comunicación o teletransportación. Tal vez por eso la ciencia moderna se resiste tanto a estos descubrimientos. Porque saben, amigos, aceptarlos significaría reescribir todos los libros de texto y los libros de historia. Reconocer que nuestros antepasados tenían saberes y habilidades que hoy parecen imposibles. Un gran reconocimiento por parte del gobierno actual de Egipto de que su mayor atracción no fue creada por ellos y por más que la protejan, en algún momento la verdad sale a la luz.
Eso significa reconocer que en algún momento los seres humanos sabían más sobre la energía que somos, sobre las frecuencias y la conciencia que la sociedad moderna de ahora. Pero vamos aún más profundo. Si las pirámides eran antiguas máquinas de energía o depósitos de conocimiento, ¿qué dice eso de nosotros hoy, sus descendientes? Visto así, significa que dentro de cada uno de nosotros yace un potencial infinito y sin usar. Eso significa que nuestros antepasados intentaron dejarnos un mensaje profundo, escrito no en pergaminos, sino en piedra, oculto bajo las arenas, a través del tiempo. Porque sabiendo que algún día, cuando sea el momento adecuado, despertaremos lo suficiente como para poder descubrirlo. Y aquí estamos, enfrentándonos a un momento de despertar colectivo en una encrucijada, como si el universo, nuestros antepasados o tal vez ambos nos llamaran finalmente a abrir los ojos, a dejar de vivir ciegamente dentro de los límites estrechos de lo que se nos ha dicho. Cuestionarlo todo, redescubrir verdades que hemos olvidado o que hemos enterrado intencionalmente. Es importante que realmente escuchen esto. Aquí no se trata de esperar a que los académicos confirmen lo que hay debajo de las pirámides. Aquí se trata de que justo ahora ustedes están eligiendo. Si desean despertar, empezar a explorar las verdades más profundas de la existencia y abrazar una visión más amplia de la humanidad, o si eligen seguir viviendo bajo las viejas dogmas e ilusiones. Hemos estado atrapados mucho tiempo en una visión limitada de la realidad, creyendo que ya sabemos todo sobre la historia y nosotros mismos. Este descubrimiento es la prueba que esperábamos de que nuestro mundo es mucho más extraordinario. De lo que se nos ha permitido creer por un lado y de lo que nosotros mismos hemos elegido permitirnos creer por otro, puede que te sientas escéptico, inseguro o lleno de resistencia. Y eso es completamente, pero completamente comprensible. Despertar de la ilusión nunca es cómodo. Es más fácil hacerse el desentendido, es más fácil descartar los nuevos descubrimientos como teorías de conspiración, ponerles una etiqueta, fantasía, porque aceptarlos significa renunciar a las ilusiones cómodas, lo que incluye que todos a nuestro alrededor piensen que somos raros. Es justo en esos incómodos despertares cuando crecemos, tanto como individuos como especie. Crecemos porque nos sumergimos y permitimos que una nueva frecuencia vibratoria pase a través de nosotros, y nosotros mismos nos sintonizamos con ella y aceptamos todo esto como una posibilidad que puede llevarnos y guiarnos hacia las siguientes oportunidades similares. Por siglos, algunos intereses han buscado mantener a la humanidad ignorante. El conocimiento sobre la energía libre, las tecnologías antiguas y la conciencia humana ha sido suprimido, a menudo rechazado como pseudociencia o fantasía. Bueno, es hora de admitir para quien aún no lo ha entendido algo profundo y repetirlo. Somos energía ante todo, somos seres energéticos que viven y experimentan la experiencia humana, no somos seres aislados e indefensos controlados por las circunstancias. Y así, ¿qué hacemos con esta información? Esto realmente no es solo una teoría de conspiración, es una señal, una llamada de atención. Es un llamado para ti, para mí, para todos nosotros, para despertar un poco más nuestra curiosidad, inspiración y conciencia. El universo tiene leyes más poderosas que las humanas, que tarde o temprano revelan las verdades de una manera inexplicable, al menos para nosotros, justo cuando estamos listos para aceptarlas. Y parece que el momento es ahora, somos más de lo que nos han dicho que somos. Nuestro pasado está lleno de maravillas y nuestro futuro incluso puede estar lleno de aún más, pero primero es importante abrir los ojos.
Es hora de estar listos para ver lo que se revela, incluso si eso cambia las historias cómodas. Y me dirijo directamente a ustedes son parte de este despertar. Asuman la responsabilidad necesaria, tomen las decisiones firmes que se requieren, elijan una dirección para investigar. El hecho de que estén aquí, de que escuchen o lean sobre este descubrimiento extraordinario, significa que ya han captado la ola de este cambio. Puede que sientan asombro, éxtasis o incluso escepticismo, duda, pero su mente está abierta. Esa es la clave. Y pregúntense, ¿por qué todo esto es importante para mí? Aquí hay una respuesta. Porque los antiguos decían que el conocimiento es poder y nosotros hoy, desde el futuro, añadimos que aplicar ese conocimiento es cambio. Si la humanidad tuvo conocimientos avanzados en el pasado lejano, ¿qué dice eso sobre nuestro potencial hoy en día? Y realmente es importante recordar que despertar no significa aceptar ciegamente cada afirmación por completo. Eso significa mantener una mente abierta pero perspicaz, una que realmente observe y piense en las cosas que suceden a su alrededor. Por supuesto, no toda teoría resultará ser cierta, pero está bien abrirse a la exploración. Lo peor que podemos hacer es rechazar directamente las nuevas ideas o aferrarnos a los viejos paradigmas. Por miedo, la reacción de algunos científicos ortodoxos es el rechazo total y las burlas. Eso es lo que se llama una mentalidad temerosa que intenta como si quisiera mantener la tapa de la caja de Pandora cerrada. Pero la tapa se abre, nos guste o no, y una vez abierta, nunca más puede volver a cerrarse. Imaginen la sensación cuando estas salas subterráneas sean visitadas por primera vez. Ese momento no pertenecerá solo a un país, a Egipto o solo a la ciencia, eso pertenecerá a toda la humanidad. Y ese momento casi llega. Y de hecho, lo interesante es que ustedes pueden ir ahí ahora mismo, ya que son esa misma energía y no necesitan esperar. El mainstream, como ahora es popular decir, tiene que ponerse al día con sus descubrimientos respecto a su propia intuición, su propia existencia en esta realidad que manifiesta ese evento. Bueno, ya sabe, una vez que eso sucede, que está ocurriendo algo más grande. Confíen en ese sentimiento dentro de ustedes, que nunca los ha engañado, ese que les ha susurrado que hay mucho más que la realidad física visible. De hecho, como dije, ustedes pueden ir ahí ahora mismo y comprobarlo por sí mismos. ¿Es cierto eso que explotó como noticia en todo el mundo? ¿Es aceptable para ustedes y para todos a su alrededor? ¿O es solo otra dosis de engaño? Pero ustedes son la energía misma. Y existen conceptos que son conocidos desde hace mucho tiempo, como el canalización, como visión remota o a distancia, lo cual ha sido confirmado por documentos secretos de la CIA y por investigadores de todo el mundo, ya que ahora tienen acceso a la meditación y además una que es sumamente activadora gracias a la teoría de la cogitalidad y la meditación. Sensar, muchos ya están familiarizados y tienen experiencia. Para quienes ahora quieren responderse mientras estamos con no importa cómo lo llamen, cierren los ojos. Relájense. Relajen sus pensamientos. Toda la información que han escuchado hasta ahora, acepten toda esa información. Acéptenla como posibilidad para que sigan adelante. No importa lo que suceda, lo que importa es cómo reaccionan ante lo que sucede. Relajen los hombros y todo el cuerpo hacia abajo. No importa si hablamos de canalización, visión remota, meditación, trance.
meditación trascendental, todo eso son variantes de ustedes mismos, porque la energía es una y ustedes son parte de esa unidad. Imaginen frente a ustedes una esfera brillante, resplandeciente, de plasma, llena de energía, palpitante, justo como el sol. Son ustedes mismos, solo un poco diferente. Confíen en esa bola de plasma. Permítanle entrar en ustedes, en su cabeza, y en el momento en que la acepten, sincronícense con ella. Permítanselo. Deseen que la esfera de plasma se expanda y que los envuelva por completo. Como una pequeña nave espacial que brilla en forma de esfera, esta nave no está limitada por el tiempo y el espacio. Pídele a la esfera de plasma en este momento que juntos establezcan un destino. Egipto, las pirámides, el complejo de Giza, y concéntrate, entra, mira qué hay debajo de las pirámides, debajo de la esfinge. Respiren hondo y observen alrededor. ¿Ven algo? ¿Están viajando? ¿Qué es pequeño en ustedes? Si bajan en algún lugar, bajen aún más. ¿Ven algo parecido a una habitación, un templo? ¿O grandes túneles y pasillos? ¿Algo que hasta ahora su memoria y lógica no hayan visto? Acepten estas frecuencias. Y permítanse seguir adelante, pidan orientación, hagan una pregunta en todo este espacio, deseen ver aquello que más necesitan. Porque el almacén subterráneo de Giza contiene conocimientos para todos, conocimientos para aquellos que están listos para tomar el camino de la sabiduría y seguirlo. Sumérjanse aún más profundo por un momento y recuerden lo que están viendo. Esto no es su imaginación, esta es la información que se encuentra en cada uno de nosotros. Cristalicen esa energía, sigan adelante, caminen un poco. Vean todo esto desde un punto de vista más global, véanlo como un esquema transparente, sin las arenas y al mismo tiempo las pirámides, la esfinge y lo que está debajo. ¿Hay algo o nada? Cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Como sea que les haya parecido eso, como sea que lo llamen, seguirá siendo cierto, ya que todo viene de la misma creación. Y como sea que lo nombremos, a eso no le importa, porque sigue siendo lo mismo y es parte del todo. No importa cómo definamos estos viajes, ni si creemos o no, es una forma práctica de comprobar la información por nosotros mismos. Y si somos valientes, podemos apagar los filtros y creencias por un momento. Entramos en nuevos espacios y vemos cosas que no creemos haber visto al abrir los ojos. Pero para terminar me gustaría dejar este pensamiento aquí. Y cada quien, si quiere, puede escribir en los comentarios qué ha visto y qué piensa sobre el tema. Yo respaldo esta afirmación. Entre tener la razón y ser feliz, elige la felicidad, porque cada quien tiene razón solo para sí mismo. Gracias, amigos. Para mí es una gran responsabilidad, un honor, un agradecimiento, una oportunidad, un placer y un sueño hecho realidad. De verdad, tener la oportunidad de
representar y ser parte de todo este despertar y de toda la ola de información que pasa a través de mí y de todos los que me rodean. Y tener la oportunidad de sacar esto afuera para que podamos desarrollarnos juntos. Esto realmente es algo muy valioso. Y gracias a cada uno de ustedes que sigue activamente todo, mira, escucha, tiembla, se emociona, discute, comenta, se resiste. Cada participante es valioso, porque de esta manera completamos la imagen del todo y el todo. De esta manera se complementa a través de nosotros. Gracias y hasta dentro de un momento.